Les invito a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 59. Vamos a dar lectura a los versículos 16 y 17. Libro de los Salmos, capítulo 59, versículos 16 y 17. ¿Los leemos unidos? Damos lectura unidos a estos dos textos. Unidos. Dice así la palabra del Señor: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oramos al Señor. Padre amado, en esta hermosa mañana que tú nos das, nos acercamos a ti, dándote gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana el reunirnos aquí para alabarte y bendecirte, Señor. Ahora, permítenos, Padre, Señor, mirar tu palabra, aprender de tu palabra. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están allá en sus casas, en sus hogares. Las distancias no existen para mí. Señor, tú eres Dios y estás donde quieras, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, donde quiera que esta señal pueda llegar, esta transmisión pueda ser vista, Señor, y que allí pueda, Señor, mi hermano, mi hermana, poner atención, Señor, a lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Permítenos, pues, de tu ayuda y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, lo haremos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Los capítulos que anteceden a este capítulo, por lo menos los 6 capítulos anteriores, casi están girando sobre el mismo pensamiento. David evocaba de una manera poética cómo había sido o estaba siendo perseguido por Saúl. Y esto, hermanos, lo lleva a una situación bastante difícil. Esto lo lleva a pensar. No es que David fuese perfecto, pero sí David confiaba en Dios y nos enseña a confiar en Dios. Nuestro tema a considerar en esta hora es cuando el canto o cuando vuelve el canto o cuando el canto vuelva. David había soportado muchas pruebas, diversas pruebas, y las había soportado. Sí, como
decía hace un momento, Saúl lo había perseguido y lo presenta por lo menos en los 6 capítulos anteriores, llevan el mismo enfoque. Saúl lo había perseguido, lo buscaba para matarlo. Hacía unos días había sido librado de la lanza de Saúl, cuando levantó la lanza y lo quiso traspasar. Y David logró esquivar la lanza. Desde luego, Dios le ayudó. Sí. Todos, de una o de otra manera, pasamos por pruebas y por dificultades. Diferentes índoles, diferentes medidas, pero a final de cuentas, situaciones que agobian. Algunos podrían en un momento dado sentirse sin salidas. Otros cansados. Y cuando digo cansados, recuerdo el canto aquel que a muchos nos gusta. Ahorita como las direcciones son más cortas, ¿verdad? Cansado del camino. Y más de uno de nosotros nos identificamos con ese canto, ¿no? Cansado del camino. Y cuando tú lo entonas, o sea, lo agarras para ti y dices, Señor, la verdad, cansado, muy cansado, Señor, del camino. Pareciera que esto no termina, pareciera que esto no tiene final, pareciera que lo mismo. Te levantas, te despiertas y quisieras ver que las cosas son diferentes. Y ves hacia todos lados y las cosas siguen igual, sino un tantito peor. Y dices, Señor, la gente que no conoce a Dios se aflige. Nosotros que conocemos a Dios no estamos exentos y también nos afligimos, nos preocupamos, nos desesperamos. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Quiero usar este ejemplo porque es un ejemplo muy claro. Un hombre de Dios, un hombre que conoce a Dios, sabe perfectamente quién es Dios, pero está afligido, hermanos. Y muchas veces en esa aflicción ya no tenemos la fuerza para seguir luchando. El consejo es, no te rindas. Levanta tus ojos al cielo. Mira hacia arriba. Mira al cielo. Dejemos de temblar y empecemos a confiar. David esperaba que su canto regresara. Ustedes saben que a David se le conocía también como el cantor de Israel. ¿Sí se acuerdan del Salmo 42? Es elocuente el Salmo 42. ¿Sí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Jehová entre gritos de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es David, es el mismo David. Es el mismo David que está diciendo de una manera poética tan preciosa. Y yo me acuerdo cómo yo conducía, cómo yo iba adelante, cómo yo estaba dirigiendo al pueblo entre voces de gritos y de alabanzas del pueblo en fiesta. Pero David está diciendo, ahorita, Señor, no tengo ni ganas de cantar. No me sale, Señor, la alabanza, no me sale, Señor, el canto. Necesito recuperar mis fuerzas, necesito volver, necesito que regrese el canto, necesito que regrese la alabanza. Necesito cantar, pero no solamente por cantar. Necesito identificarme con lo que estoy cantando. Necesito sentir verdaderamente ese canto. Necesito vibrar con esa alabanza. Que esa alabanza verdaderamente manifieste lo que yo tengo por dentro. No solamente cantar, sino saber lo que estoy cantando. Ese era David. Ese era David. Cuando vuelva el canto. Voy a leer mi texto y empiezo con el primer punto. Versículo 16. Dice el versículo 16 en su primera parte, pero yo cantaré de tu poder. Él esperaba cantar el poder de Dios. Primer asunto. Repito, él esperaba cantar el poder de Dios. Si hay algo que inspira la alabanza, si hay algo que nos lleva a alabar, es saber que tenemos un Dios que es poderoso. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la situación adversa, aún sin fuerzas, aún tan quebrantado, tenemos un Dios poderoso. Y eso es lo que debe de inspirarnos para cantar. Sí, el poder de Dios siempre habrá de ser mayor que cualquiera de nuestros problemas. Sí, cualquiera de nuestros problemas, por muy grandes que sean. ¿Te acuerdas del pensamiento aquel que tiene base bíblica? Y que lo veías pegado a veces en la pared o en las puertas de la casa. Es aquel que dice, Dios es más grande que mis problemas. Y esa es una verdad. Ojalá y no solamente sea una leyenda. Ojalá y no solamente sea un pensamiento. Ojalá y eso no sea algo que se escucha bonito y que hasta poético podría ser, sino que eso pueda ser una realidad en tu vida.
que verdaderamente estemos conscientes en toda la extensión de la palabra que Dios es más grande que nuestros problemas. Qué importante. Dios es más fuerte que nuestros adversarios. Y a eso era lo que estaba haciendo referencia a David. ¿Por qué? Saúl, el rey Saúl, lo perseguía para matarlo. Él tenía que tener mucho cuidado porque los que lo rodeaban muchas veces eran enemigos. Él tenía que estar alerta, él tenía que estar despierto porque él sabía, ¿sí? Él sabía que estaba siendo perseguido para darle muerte. Y cuando algo de esto sucede, puedes entender que el dormir no te da el descanso que necesitas. ¿Cuántas veces no se te ha ido el sueño por alguna razón, por alguna situación por la que estás pasando y no has podido conciliar el sueño? ¿Se desata de pronto una persecución contra la vida que nos agobia, que nos lleva a la preocupación? Sí. Pero, hermanos, Dios es más fuerte que nuestro adversario. Y podemos, sin duda alguna, descansar en el poder de Dios. David, mire, David podía recordar, podía hacer memoria fácilmente de lo que él había experimentado. Él sabía quién era Dios. La pregunta es, ¿tú sabes verdaderamente quién es Dios? La carta a los Hebreos lo dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. En otras palabras, nuestro Señor no cambia y no va a cambiar. No va a ser más poderoso ni menos poderoso. Dios es poderoso. Lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Si crees que en el pasado hizo grandes prodigios que Dios y que en estos tiempos ya no los hace, no, acuérdate, la Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para hacer milagros y maravillas. Así es que Dios sigue haciendo milagros, hermano. Yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios suficiente para hacer todas las cosas. Siempre conforme a su voluntad. Te voy a llevar a la memoria de David. Yo sé que la has leído, la has escuchado cientos de veces. Solo para recordarte, 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32 al versículo 37. Conoce la historia. Escucha la historia. Yo sé que la conoce. Dice la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hay muchísima diferencia entre tú y él en todo lo que se refiere a la disciplina y al entrenamiento de un soldado. Pero David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas
de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El filisteo tenía un entrenamiento en la milicia vasto. David tenía un entrenamiento en el campo con la fiera. Y es lo que le está diciendo. Si tú estás diciendo que él es mejor que yo, porque tiene un buen entrenamiento, porque es un soldado consumado, porque es un guerrero consumado, déjame decirte que el que te está diciendo tampoco creas que no. Y le empieza a platicar, mira, yo, pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso, o cuando venía un león, fíjense bien, un oso, un león, yo me enfrentaba, me agarraba una oveja y salía corriendo y yo salía detrás de él. Y si no la quería soltar, lo agarraba yo por la quijada y lo mataba. Saúl a lo mejor se le quedaba viendo de arriba abajo a David y decía, ¿y este chamaco de a dónde? Pues David no estaba diciendo mentira. David estaba presentando también sus cartas credenciales de lo que es alguien que tiene valor, alguien que va para adelante, alguien que no se deja, alguien que está dispuesto a la pelea, pase lo que pase. Ese era David. También un guerrero. Mire cómo sigue diciendo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si así lo dice, pues adelante. Como que Saúl no le estaba creyendo mucho. Como que Saúl estaba pensando que a lo mejor era una valentonada de David y que estaba hablando simplemente para que le dieran la oportunidad de... Mi hermano, David estaba diciendo la verdad. Tenemos que conocer el poder de nuestro Dios. Solo aquel que lo conoce, solo aquel que lo ha experimentado, solo aquel que lo ha vivido y que sabe perfectamente el alcance, la capacidad de ese Dios que tiene, es el que puede decir, yo confío en ese Dios. De otra manera resulta bastante imposible, bastante difícil. Porque de pronto creemos que nuestro Dios es tan chiquito y hasta le decimos Diosito. Diosito, no es Diosito, es Dios, grande, fuerte, poderoso. Y lo que hizo antes lo hace ahora y lo hará mañana. Él no ha cambiado ni cambia. Él sigue siendo el mismo. Tenemos que entenderlo. Ahora bien, a eso apelaba David. Él recordaba, él tenía que recordar. Para poder enfrentar y tener fe, tenía que recordarlo. Ahora, te llevo ahora en el mismo capítulo 17 para corroborar el dato nada más. Los versículos 45 al 50. Ahí nada más le das la vuelta a la página. Dice la Biblia, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en la mano. Así, de ese tamaño. ¿Sabe? Dios no necesita espada, no necesita de lanza, de jabalina, no necesita de armamento alguno. Lo más rústico podría ser, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Qué hermoso ejemplo encontramos en la Biblia en relación a esto. Y David estaba diciendo, pero yo cantaré de tu poder. Yo voy a abrir mis labios. Yo voy a levantar una alabanza. Y en mi alabanza habrá una expresión de lo que es tu poder. Estoy convencido completamente del grande alcance y del poder de Dios. Sí, el recuerdo de David, de ese poder. Él había recibido poder, hermanos, y pudo echar mano de la fidelidad de Dios, de la confianza en Dios, de la gracia de Dios. El recuerdo nos permite echar mano de ello y permanecer siempre firme. Recordar el pasado, el poder estar listos para enfrentar el presente y enfocarnos hacia el futuro. El que olvida su pasado está destinado al fracaso. Porque para poder enfrentar el presente y derrotar el futuro, tenemos que apelar a ese pasado. Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El Dios que nosotros tenemos es de un alcance maravilloso. La fe, la confianza en Dios es la que nos capacita para esperar que Dios haga lo que estamos esperando que Él haga. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. En otras palabras, es dar por cierto aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver. Pero lo creemos con todo nuestro corazón y así será. Porque aquel que ha prometido es fiel y poderoso para cumplir su palabra. Y si Él dice que nos va a levantar de la tumba, nos va a levantar de la tumba. Y Él sí dice
que fue a preparar un lugar en el cielo para cada uno de nosotros, fue a prepararlo. Está listo ya, está dispuesto ya. Si Él dice que va a venir y nos va a levantar, está próximo a ser presente su promesa y a levantar a su iglesia y a levantar a su pueblo. Esa es una verdad. Y tenemos que estar listos, seguros, preparados, porque esto se está acercando y se está acercando raudo y veloz. Segunda cosa. David tenía que cantar, hermanos, de su misericordia, de la misericordia de Dios. Segunda parte del texto. La primera dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Poder sin misericordia no sirve. Repito, poder sin misericordia no nos ayuda. Pero poder con misericordia es lo mejor que puede haber. ¿Sabes qué es la misericordia? Lo hemos dicho cientos de veces y nos debe de quedar bastante claro. ¿Y te acuerdas el ejemplo que hemos usado para describir la misericordia? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Que gastó todo, que tiró todo y que sí. Y llegó a su casa. Vino de regreso. Y cuando tuvo a su padre frente a él, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá le dijo, levántate. Y le dijo a los criados, traigan, cálcenlo, viene sin zapatos este muchacho. Pónganle vestido porque los harapos que traen ni vestidos son. Pónganle el anillo en la mano porque hasta el niño dejó empeñado, quién sabe en qué cantina. Pónganle su anillo. Y saquen el becerro, el más gordo. Y manden a buscar la marimba. Traigan la música y vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo se había perdido y ya ha regresado. Se había muerto y yo ya he revivido. Así es de que vamos a hacer fiesta. ¿Qué merecía ese hombre? El merecimiento para él. Una buena regañiza. Sacarse el cinturón y agarrarlo a cuero. O por lo menos recriminarle diciéndole, te lo dije, pero eres terco. Te lo dije, pero eres necio. Pero el papá lo recibió. ¿Sabe? Esa es la misericordia. La misericordia es darnos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Eso es misericordia. Por eso es que Jeremías decía, ¿sí? Por eso no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Mi hermano, estamos aquí por misericordia. No por merecimiento. Por merecimiento ni el aire que respiramos. Por misericordia todo lo que tenemos y aún más que se nos tiene preparado. Pero todo es misericordia. Lo que necesitamos, no lo que merecemos. Cuando digo poder sin misericordia, no sirve. Es poder con misericordia. El ejercicio del poder, el ejercicio de la función, el ejercicio del alcance de Dios sin que tú lo merezcas. Eso es poder con misericordia. Muchos de nosotros no mereceríamos ni estar de pie, pero por su misericordia estamos aquí, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo, bendiciéndolo. Bueno, pues eso es. Entonces David está diciendo, Señor, yo voy a cantar de tu poder y cada mañana me voy a levantar para cantar de tu misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, tu poder
y sin merecerlo todo lo que tú, Señor, has hecho por mí. Y ese va a ser el tema de mi alabanza, ese va a ser el tema de mi adoración. Voy a glorificarte, voy a exaltarte, voy a bendecirte, porque eres poderoso, pero también eres misericordioso. Eso hace completamente diferentes todas las cosas. En una de sus frases de Spurgeon decía: cuanto mayor sean nuestras pruebas actuales, más fuerte será nuestro canto en el futuro y más intensa será nuestra gratitud. Te voy a repetir la frase de Spurgeon. Cuando mayor sean nuestras pruebas actuales, más fuerte será nuestro canto en el futuro y más intensa será nuestra gratitud. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no es agradecida? Acuérdate, al que mucho se le ha dado, mucho será agradecido. Si cuando tú viniste a los pies del Señor, consideraste verdaderamente que tu vida era un desastre, que mi vida estaba destruida por el pecado, borracho, maledicente, etcétera, 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 ya no sigo con los etcétera porque me lo voy a acabar. Pero dice Pablo, y eso eran muchos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido limpiados. La situación es esta: cuando yo vengo al Señor soy sucio completamente. Y el Señor me lavó, y el Señor me cambió, y el Señor limpió mi vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi Señor? Pero aquel que dice, no, pues yo la verdad, yo no me metía con nadie, yo no hacía muchas cosas, yo la verdad, de vez en cuando iba al templo y hacía algunas cosas y ya, no, malo no. No, yo conozco, hay otros que sí son malos, pero pues yo no. Eso quiere decir tampoco que tu gratitud no es muy grande. Cuanto mayor sean tus pruebas, cuanto mayor sea tu problema, cuanto mayor sea tu aflicción, cuando verdaderamente tú entiendas que Dios te ha librado de grandes cosas, más grande va a ser tu gratitud. Seamos agradecidos con el Señor de cuántas cosas nos ha librado. Pero el enemigo siempre va a tratar de influenciarnos para pensar que no era tan grande como parecía ser. Esa es la voz del enemigo. Sí, pues, pero no era tan como para tanto. No, sí es para tanto. El verdadero cristiano aprende a ver la mano de Dios en todo lo que es y en todo lo que pasa, en Él y alrededor de Él. No hay nada que escape al control de la mano de ese Dios al cual alabamos y glorificamos y exaltamos. Sí, la misericordia de Dios debiera estimularnos al servicio. El recibir lo que no merecíamos debiera de ser un estímulo para servirlo más y para servirlo mejor. Solo te voy a llevar a recordar, porque son pasajes que se citan mucho. Romanos 12:1. Son textos conocidísimos ya. Hasta de memoria a veces lo sabemos. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 1. Así que, hermanos, después de todo lo antes dicho, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presente tu vida. La misericordia de Dios debiera estimular
estimularnos al servicio. El saber que estamos, que somos y que tenemos lo que tenemos, porque Dios nos lo ha regalado por misericordia, debiera estimularnos al servicio, a la consagración, a la entrega total, a ser instrumentos para su gloria, a estar dispuestos siempre a hacer todo lo que sea necesario hacer para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. David esperaba que la protección de Dios llegara a tiempo. David estaba esperando que esa protección de Dios llegara a tiempo. Y él decía, por la mañana. Él creía que Dios habría de protegerlo. Y él dice en el texto, porque has sido mi amparo. David confiaba en que Dios habría de ocultarlo de sus enemigos. Y él dice, y refugio en el día de mi angustia. Protección, ¿sí? En toda la extensión de la palabra. Dios lo había librado y lo seguiría librando. Dios te ha guardado y te seguirá guardando. Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Dios no se ha cansado ni se cansará. Dios sigue siendo maravilloso para con cada uno de nosotros. Y sabe que aunque la actitud de nosotros no sea la mejor hacia Él, Dios no por eso va a cambiar. Nosotros dejamos de recibir su bendición, pero no porque Él limite su bendición, sino porque nosotros muchas veces impedimos que esa bendición la podamos recibir y disfrutar como se debe disfrutar, agradeciéndole con todas las fuerzas de nuestro corazón. Tercer cosa. David esperaba que Dios le diera fortaleza. Versículo 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Esto, mis amados, es confianza en la protección de Dios. Aquí hay un hombre convencido de la liberación de Dios. La confianza en el poder, la confianza en la misericordia, pero la confianza también en la fortaleza. La confianza en la fortaleza de Dios produce una canción. Nos ayuda a entenderlo. No podremos, hermanos, quedarnos callados cuando Dios es el que está dando la fortaleza a tu vida. Si no fuese así, ya usted y yo estaríamos destruidos. Porque yo camino, tropiezo y me caigo. Pero tantas veces cae el justo y Jehová lo levanta. Cuando tú arrastras los pies, cuando ya no tienes fuerza, cuando ya estás tirado en el suelo, Él extiende su mano y te levanta. Y te dice, no tengas miedo, que aquí estoy yo para ayudarte. Que sigas adelante. El camino tiene distancia y hay que librarlo. No hemos llegado al objetivo final. Lo haremos
cuando mi Señor aparezca en las nubes para llevar a su iglesia, se acabó. Pero mientras eso no sucede, tenemos que seguir adelante, luchando. No solo el Señor va con nosotros. En el camino hay piedras, sí. Hay obstáculos, sí. Hay momentos en que te equivocas y te vas al suelo, sí. Pero el Señor extiende su mano, te sostiene y te levanta. Él da fuerzas al cansado y las multiplica al que no tiene ninguna. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Te acuerdas? Mateo 11:28. Él es el que dice, cuando te sientas cansado, cuando tus pies se arrastren, cuando no veas la salida, cuando tú veas toda pura oscuridad a tu alrededor, cuando no veas que nada se vislumbra agradable para ti, Señor, voltea y veme a mí. Yo estoy con la mano extendida para ayudarte. No te dejaré ni te desampararé, porque yo seré Jehová, tu guardador. Sí. Y entonces se levanta una alabanza. Sí. Un cántico. Mi alma lo cantará ahora. Pese a todos, decía Spurgeon, y lo decía de una manera clara en una de sus frases, decía, los cristianos no tienen razón de vivir según las circunstancias. Repito, frase de Spurgeon. Los cristianos no tienen razón de vivir según las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, estamos alegres. Si las circunstancias son malas, estamos tristes. No. Cualquiera que sea la situación que te rodea, cualquiera que sea las cosas que puedan haber en el camino, en medio de todas las cosas, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor. Eso es confiar, eso es tener fe. Mire, la fe produce una canción. Antes de que llegue la liberación, podemos triunfar en las pruebas porque Dios vive. Nuestro Señor vive. Y Él habrá de retornar nuestra canción. Te llevo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57 y versículo 58. Y mira cómo lo dice la palabra del Señor allí. La primera carta que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, el versículo 57 y versículo 58. Escúchalo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La gratitud
por la victoria. ¿No alcanzas a ver la victoria todavía? Dale gracias a Dios. Todas tus oraciones y tus plegarias que tú cada día presentas ante Dios deben de estar siempre bañadas con gratitud. Todo esto, Señor, te lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que significa eso? Que todo lo que tú le has pedido al Señor, o por todo lo que le has pedido, tú terminas diciéndole, te doy gracias, no lo tengo en la mano, no lo he recibido, no lo palpo, no lo toco, no lo percibo todavía, pero te estoy dando gracias, Señor. Lo doy por cierto, estoy confirmando, estoy declarando así la seguridad y la confianza que yo tengo en Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Damos gracias a Dios en todo. Dice el apóstol San Pablo, ¿sí?, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo Pablo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi amado, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir adelante y tenemos que aprender a levantar la voz y a cantar. A cantar. En medio de la adversidad, cantar. En medio de las situaciones difíciles, elevar nuestro canto al Señor, sabiendo que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Y David apelaba a eso, al poder de Dios, a la misericordia de Dios, ¿sí?, a la protección de Dios. A todo eso apelaba David para decirle, Señor, si por la aflicción, la persecución de mis enemigos, la aflicción que me causa todo esto, el canto se ha apagado, el canto se ha ido, Señor, ayúdame a recordar tu poder para seguir cantando, para seguir alabando, para seguir adelante, para retomar fuerzas, porque necesitamos seguir avanzando y, como dice el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo lo que hagamos siempre habrá recompensa de parte de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu mayor necesidad por la cual estás pasando? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que ensombrece tu vida? ¿Y qué te hace pensar que las cosas no van a cambiar? Yo quiero decirte en esta hora, las cosas serán diferentes. Serán diferentes. Siempre que demuestres tu confianza en ese Dios que David tenía, al que David alababa, al que David glorificaba en medio de situaciones difíciles que parecían tan complicadas.